a don Vladimir de la Cruz. Don Vladimir de la Cruz estudió Derecho e Historia, dedicándose a la docencia en Historia en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, por un poco más de 40 años, especialmente en el campo de la historia costarricense y del movimiento obrero y las luchas sociales. Ha recibido 2 premios nacionales en el campo de la historia, ha sido candidato a la presidencia en 3 ocasiones, miembro del proceso de concertación nacional en 1998 y de 2 comisiones nacionales de notables en el año 2010 y en el año 2018. Fue embajador también en Venezuela, es colaborador semanal y mensual como columnista y articulista de distintos medios nacionales e internacionales, donde trata temas nacionales e internacionales de cultura e historia. Bienvenido, don Vladimir. Para nosotros es un placer contar con su presencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, y yo soy el agradecido de esta invitación. De alguna manera me siento más satisfecho de poder compartir con un sindicato tan importante como es IPROSIMECA en la organización de la Caja Costarricense del Seguro Social y en el país, por sus luchas, por su tradición histórica, porque no es la primera vez que colaboro con IPROSIMECA. Desde hace muchísimos años, desde que estaba el doctor Donato ahí, yo colaboraba en muchas cosas, y pues seguiré colaborando cada vez que me lo pidan y yo pueda hacerlo con mucho gusto. Me han pedido que hable sobre la abolición del ejército, que es el tema central, ¿verdad? Sí, señor. Voy a hablar sobre el ejército costarricense y su disolución, porque no podemos entender que se abole el ejército si no sabemos que hubo un ejército y por qué razones. Y para entender también que el ejército o la institución militar, el elemento militar, ha sido un componente del desarrollo histórico costarricense desde la colonia, y que cuando eliminamos el ejército continuó una estructura policial que llega hasta nuestros días. Incluso después de la abolición del ejército, en una época larga, la preparación de los policías se hacía en academias militares en el extranjero, lo cual era pernicioso y perjudicial para la conciencia policial de la fuerza pública del país, porque sus oficiales se preparaban como militares, aunque la fuerza pública fuera de carácter policial, hasta que en los años 60 se empezó a desarrollar una conciencia más policial y se impulsó en el gobierno de Francisco Orlich la Academia Nacional de Policía, y ahí evolucionó más finamente la preparación de fuerzas policiales antes que militares. Entonces, lo militar de la nación o del Estado costarricense no es solo la referencia a las antiguas milicias coloniales o al ejército del siglo XIX y siglo XX, a su organización y sus militares como tales. También abarca aspectos relacionados con la legislación de policía de villas y de pueblos, con los sistemas represivos, con los distintos conflictos políticos militares, como los golpes de Estado, las rebeliones de los cuarteles, la suspensión de las garantías individuales o de la constitución política misma, el papel social, económico y político que tuvieron los militares en la vida nacional, especialmente en el siglo XIX. En esto hay que señalar claramente que entre 1821 y 1871 hubo más de 60 conflictos políticos militares. Cuando digo políticos militares es que habían cambios de constitución, gobiernos cortos, destitución de gobiernos, sustitución de gobernantes, renuncias de algunos, invasiones extranjeras como la de Morazán y el establecimiento de Morazán, la invasión de los filibusteros, la guerra de la Liga y las otras guerras internas que tuvimos nosotros, la de Ochomogo y otros conflictillos militares que tuvimos por ahí, que contribuyeron a ese espíritu, digamos, militarista que hubo al principio de la época, sin que se desarrollaran caudillos militares, jefes militares o líderes militares, y que por el contrario, desde los primeros pasos que se dieron de la organización del Estado costarricense, se orientaron hacia dirigentes civiles. Así, por ejemplo, en las primeras juntas de gobiernos entre 1821, proclamada la independencia el 29 de octubre de 1821 hasta 1823, cuando ya avanzamos hacia
la incorporación de Costa Rica en las Provincias Unidas de Centroamérica y la creación del Estado de Costa Rica, en esas juntas de gobierno que hubo, no hubo militares, hubo civiles y sacerdotes. Y el primer jefe de Estado fue un educador, Juan Mora Fernández, que gobernó hasta 1833. Entonces, esos primeros pasos de vida independiente del país fueron decisivos para marcar una orientación hacia el futuro del desarrollo institucional. Pero eso no evitó los conflictos políticos, militares y un desarrollo constitucional grandísimo que tuvimos en ese periodo, porque tuvimos prácticamente 11 constituciones hasta 1871. Y esto era el resultado justamente de que en ese periodo, de 1821 en adelante, con motivo de que se iba desarrollando la economía, se iba expandiendo el café, iban apareciendo los cultivos de caña de azúcar en el Valle Central, la ganadería, la anexión del partido de Nicoya y la ganadería en Guanacaste y en el interior del país, eso iba creando grupos económicos que de una u otra manera se sentían atraídos para influir desde el Estado de acuerdo a sus intereses, y esto es lo que provoca esos cambios políticos institucionales que se van a ir dando de esa manera. Y de alguna forma, dichosamente, no fueron dominantes en ellos los militares ni nada por el estilo. En el caso de Costa Rica, en parte por la lejanía de la Capitanía General de Guatemala, cuando estábamos en el periodo colonial, donde las estructuras político-militares del gobierno español estaban muy desarrolladas y bien fuertes, asentadas, la estructuración de las milicias coloniales y su papel en el control de las colonias eran más débiles para el caso nuestro. Sin embargo, el último gobernador colonial de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, que gobernó desde 1819 hasta 1821, que tenía casi 10 años de vivir en Costa Rica, era coronel, y habían sargentos mayores y otros funcionarios de rango militar que no pudieron desarrollar un aparato militar al finalizar de la colonia. Por lo tanto, tampoco para la independencia tuvimos nosotros que desarrollar un ejército liberador que enfrentara a un ejército colonialista. Por eso nuestro proceso de la independencia no mostró guerras internas, aunque en Centroamérica hubo algunos movimientos anticolonialistas importantes a los que yo me voy a referir ahora brevemente. Desde la conquista a la independencia, España protegió sus territorios y lo hizo con cuerpos militares, con milicias, directamente con los conquistadores y los colonizadores o con los encomenderos. Cuando sobrevino la independencia, quienes la impulsaron y declararon en Costa Rica la independencia, calificaron al gobernador Juan Manuel de Cañas como un déspota, como un opresor de procederes autoritarios, con lo cual se evidenciaba el carácter militarista con que él ejercía el gobierno al finalizar la colonia. Entre 1808 y 1821 se producen en Centroamérica una serie de conflictos importantes. En paralelo, 1808-1814, en ese periodo, con la ocupación que había de Francia en España. Napoleón intenta meterse en Portugal pasando por España, pero esa maniobra que él hace para ir a Portugal pidiéndole permiso al rey español es para quedarse en España, y se mete a España y se queda en España, destituye al rey, nombran otro rey interino ahí, al hijo, y en ese movimiento que hay ahí de destitución de un rey y surgimiento de otro, se producen movimientos en España contra la ocupación francesa, por la independencia de España y por la libertad de España. Entonces, esto es importante porque en el continente, que éramos parte de España, se producen igualmente movimientos en contra de la ocupación militar francesa de España, por la independencia de España, de Francia, por la libertad de España, de Francia, y contra la ocupación francesa de Francia, de España. Pero al mismo tiempo nosotros estábamos ocupados por España, no teníamos libertad ni independencia por la presencia española. Entonces aquí empieza a producirse un movimiento similar
comparado con lo que había en España. Y la iglesia en España, una iglesia monárquica, obviamente, llama a todos los curas de España y a todos los curas del continente que pertenecían a la iglesia española a pronunciarse contra la ocupación francesa, por la liberación y por la independencia de España. Por eso es que en América hay una gran cantidad de curas y sacerdotes que empiezan a participar activamente del proceso de independencia de América, porque simpatizaban con la igual causa de independencia de América de España, por la libertad de América de España, contra la ocupación española de América, porque era el mismo paralelo. Y entonces solo en el virreinato de Nueva España, que es el virreinato de México al que nosotros pertenecíamos, casi 200 curas y sacerdotes participan desde 1808 en adelante en los procesos de la lucha por la independencia. Bueno, eso era parte de ese proceso. En esos días, los movimientos inconformistas que no estaban conformes con la dominación española entre 1808 y 1821 eran de protesta contra las autoridades coloniales y de lucha por la independencia en el continente y en el territorio costarricense. No se estructuraron, esto es importante, movimientos militares o armados anticoloniales, porque aquí no había un ejército que derrotar. Los ejércitos independentistas generalmente se desarrollaron para poder enfrentar a los ejércitos colonialistas. Y aquí no había un ejército o una fuerza militar importante, no hubo necesidad de desarrollar un ejército. Por eso aquí no hubo guerra, conflicto bélico, conflicto militar, pero eso no demerita o no debilita el pronunciamiento independentista que se hace en Costa Rica y en Centroamérica. Donde hubo ejércitos coloniales que derrotar, sí se articularon fuerzas militares y ejércitos liberadores o libertadores. Eso no quiere decir que en Costa Rica no había un contingente de milicias españolas, sí, al servicio del orden colonial. Se calcula que en Costa Rica pudo haber habido cerca de 1,000 personas enlistadas en las milicias, lo que no era poca gente en ese momento. Nosotros teníamos 30,000 habitantes en 1800, cerca de 50,000 en 1821. Las milicias en la colonia se regularon en su etapa final desde las reformas borbónicas en 1780. España lo hizo en función de mejorar la defensa de sus territorios frente a otras potencias europeas. Otros reinos europeos estaban proyectados en el continente, Inglaterra, Holanda, Francia, etc. Y había situaciones difíciles con algunos de ellos en relación a los piratas, corsarios y bucaneros que se movían en función de esos intereses monárquicos, porque esas otras potencias monárquicas ponían a estos piratas a funcionar en el asalto a los barcos comerciales españoles y en el ataque a las regiones españolas aquí para saquear riquezas, para robar personas, etc. Y en ese sentido, eso debilitaba a España. Y por otro lado, en Sudamérica, allá por 1814, hay conflictos con Inglaterra, importantes fuerzas españolas de aquella época. Tampoco, además de las contradicciones entre criollos y peninsulares, entre productores y autoridades coloniales, que ya las sabía al puro finalizar de la colonia, porque los criollos, que eran aquellos españoles que habían nacido aquí en el continente, querían libertad de comercio sin dejar de ser colonia española para comerciar con Inglaterra y con otros reinos europeos. España no está de acuerdo, por lo tanto los criollos empiezan a entender que para poder tener libertad de comercio tenían que liberarse de España, y son por esos motivos que empiezan a participar y a dirigir parte de los procesos independentistas que empezaban a darse en aquella época. Tampoco al momento de la independencia se dio la estructuración de un ejército que tuviera que salvaguardar la independencia misma de una posible agresión extranjera con motivo de la recuperación de territorios perdidos por parte de España, o luchar por ella como expresión militar del movimiento político que condujo a la independencia. No hubo necesidad de desarrollar en ese sentido milicias. El carácter de la forma como se produjo la independencia, al menos aquí en Centroamérica, hizo que las milicias existentes coloniales en los diferentes pueblos se ubicaran en torno a quienes tomaron la decisión de la independencia, es decir, se neutralizaron y al final estuvieron de acuerdo con el proceso de la independencia. La independencia no opacó la necesidad de defender el territorio y la población y exigir igualmente cuidar y controlar el territorio
tanto de enemigos externos como internos, así como de defender el nuevo concepto de soberanía que empezaba a surgir. Empezaba a surgir el concepto de soberanía porque hasta 1821, con el régimen monárquico, ese concepto no existía. La soberanía, digamos, entre comillas, descansaba en el monarca. El monarca gobernaba porque justificaba su poder en función de un poder divino, que Dios le había dado el poder para gobernar. Pero el movimiento independentista se orienta a decir que no es así, que son los hombres los que con su voluntad nombran gobernantes, delegan su voluntad en el gobernante y este armónicamente gobierna en nombre del pueblo. Ese es un concepto nuevo de soberanía que empieza a surgir. Por eso no son casuales esos nuevos esfuerzos de legislación militar y educación militar que empieza a impulsarse en el periodo independentista. Para el caso de la Capitanía General de Guatemala, en época colonial, las reformas borbónicas, que fueron a partir de 1780, tuvieron un gran impacto porque habían introducido cambios relacionados con el modelo de milicias del ejército que operaba en Cuba desde 1762 y las reformas que sufrieron en 1768. Cuba era, la Capitanía General de La Habana era parte del Virreinato de México, como éramos nosotros en la Capitanía General de Guatemala. España aumenta sus tropas o milicias en los virreinatos en ese periodo y al inicio del desarrollo republicano, después de 1821 o en 1810 en algunos países de América, se mantienen por el contrario los mismos patrones de organización militar que ya existían durante la administración colonial española, milicias ciudadanas a cargo de los ayuntamientos, tanto en su alistamiento como en su organización. Esto fue un carácter importante de organización debido a que el proceso emancipador de liberación no condujo inmediatamente a un Estado centralista. Por el contrario, los localismos siguieron funcionando en Centroamérica y en Costa Rica. Y ellos, con sus milicias locales, como fueron las milicias en Matina, San José, Cartago, Heredia o Alajuela en Matina, porque allá estaban las plantaciones de cacao y desde 1650 se habían empezado a desarrollar y habían puesto ahí un emplazamiento militar, el Fuerte Matina, para cuidar las plantaciones de los ambos mosquitos, de los piratas y para cuidar a la población y los cultivos de cacao. Hay muchas instalaciones militares surgieron y se desarrollaron en función de ejercer control de mano de obra extractiva, productiva, de mano de obra esclava y de emplazamientos de trabajadores para su mejor control, como se llegó a hacer cuando se desarrollaron las explotaciones mineras en los montes de los aguacates a mediados del siglo XIX y a finales del siglo XIX en las zonas de Avangares y Tilarán, cuando también se puso un fuerte militar en esa zona para ejercer control de esas actividades productivas y de la población que allí trabajaba. Entonces las guarniciones militares se desarrollaron en función también del control de mano de obra que estaba al servicio de determinadas actividades y de determinados dueños de esa producción. En la época independiente se empezaron a regular por reglamento los cuerpos de milicias o militares que tenían, digamos, la herencia de los reglamentos españoles en ese sentido. Y en ese tanto, digamos, pasan a regularse en ese sentido en la época independentista. Cuando se constituye la República Federal de Centroamérica en 1824, nosotros fuimos parte de esa república en la que se constituyó el ejército y tuvimos que contribuir a gastos militares y a poner hombres, pero eso significaba también muchos gastos económicos que el país no estaba en capacidad de sostener. Por eso empezamos nosotros también a plantear la necesidad de retirarnos de la República Federal como lo hicimos en 1838 con Carrillo. Pero sí se desarrollaron esos cuerpos y se desarrolló incluso un reglamento de organización militar desde 1826 que nos relacionaba con las autoridades militares federales, las de Centroamérica, y el ejército permanente de la República Federal. En 1828 hubo un nuevo reglamento militar en ese sentido. Durante el periodo de Juan Mora Fernández, que fue educador desde 1828
1824 hasta 1823, se estableció limitaciones a los militares. Se les quitó el fuero militar. Esta es una cosa muy importante para entender cómo desde principios del Estado costarricense se le empieza a meter límites a los militares. El fuero militar es un derecho militar, es un derecho de tribunales militares especiales para juzgar a los militares cuando cometían ciertos delitos. Aquí no, aquí se les quita eso en 1828 y se someten los militares por delitos comunes a los alcaldes y a las autoridades civiles del país. Este es un rasgo verdaderamente importante desde inicio del funcionamiento del Estado costarricense para ir poniéndole límite a los militares y para ir fortaleciendo la institucionalidad estatal y la democracia nacional. Cuando se incorpora el partido de Nicoya a Costa Rica en 1824, cobra más importancia el papel de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas porque Nicaragua por varios años mantuvo la idea y la lucha de recuperar ese territorio. Era una lucha que planteaba en los organismos de la República Federal Centroamericana y siempre fue perdiendo la solicitud de que se reconociera el partido de Nicoya como parte de Nicaragua y eso se iba firmando en favor de Costa Rica. De manera que frente a esa posible amenaza, nosotros tuvimos que desarrollar también fuerzas militares y esas fuerzas militares se mantuvieron hasta principios de la década de 1850, cuando nosotros todavía estábamos desarrollando un aparato militar grande. Intentamos incluso crear una academia militar en Costa Rica con la idea de fortalecer un ejército, sí, para defendernos de una posible guerra con Nicaragua en disputa por Guanacaste. No fue necesario, pero tuvimos que usar el ejército para defender a Costa Rica de la invasión extranjera, de los filibusteros y para liberar a Nicaragua, liberar a Costa Rica de la ocupación que hubo hasta Santa Rosa el 20 de marzo de 1856 y para liberar a Centroamérica de la amenaza filibustera. Los primeros gobiernos de Costa Rica, que fueron las juntas, que se llamaron así, juntas delegados y juntas provisorias de gobierno desde 1821 hasta 1823, fueron muy débiles como estructuras estatales. Por lo tanto, tampoco podían estructurarse como unidades militares poderosas. Y los conflictos militares en ese sentido no contribuyeron a desarrollar nada en ese sentido militar. Cuando se desarrolló la primera constitución, el Pacto Concordia, se neutralizó la estructuración de cuerpos militares porque se dispuso la posibilidad de que nos pudiéramos adherir a otro estado. En ese momento se veía la posibilidad de adherencia al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, que era un imperio republicano, antimonárquico, pero Agustín de Iturbide, que había sido un militar importante en esa lucha por la independencia de México, se había declarado emperador y había tratado de reunir a todo el virreinato alrededor suyo. Esta situación fue aprobada por ayuntamientos de San José de Cartago, Alajuela y Heredia, y se intentaba unirse al virreinato. Otros pensaron unirse a Colombia, a la Gran Colombia, la dirigida por Bolívar, como alternativa, pero no articularon ninguna fuerza militar en capacidad de dar esas luchas en una u otra dirección. El 29 de marzo de 1823 se produjo la primera guerra civil o el combate de las lagunas, también llamado el combate de Ochomogo, donde se produjo una repartición de armas para defender, por un lado, la anexión al Imperio Mexicano y, por otro lado, la autonomía nacional. San José y Alajuela tomaron el camino de las armas con sus milicias ciudadanas para la defensa de las ideas republicanas. Aquí se distingue uno de los próceres de la independencia de Costa Rica, Gregorio José Ramírez, a quien se le llamó restaurador de nuestra independencia. Ese contingente armado de Gregorio José Ramírez tuvo su oficialidad. Ahí hubo coroneles, Cayetano de la Cerda, un teniente coronel, Antonio Pinto, Tata Pinto le decían, un hombre muy importante que es el que también ajusticia a Morazán un tiempo después. También se habían desarrollado luchas y cuerpos armados en Cartago, trataron de tomar Alajuela, en fin, hubo una serie de conflictos ahí
Finalmente eso se resolvió estableciendo la capital en San José. En aquella época había una capital rotatoria, se estableció finalmente la capital en San José como parte de estos conflictos internos del país. Al incorporarnos nosotros a la República Federal Centroamericana, se participó en el Ejército Federal de Centroamérica, pero de manera muy débil, raquítica, al punto de que más bien era una carga para nosotros en términos económicos mantener los gastos del ejército y los gastos de la República Centroamericana. España, después de la independencia de Centroamérica y de América, quiso reconquistar, digamos, la región, y durante los siguientes 10 años, hasta 1828-29, todavía se hablaba de los intentos españoles por reconquistar, y en ese sentido había que tomar medidas precautorias, por lo cual el Ejército Federal Centroamericano pues jugaba ese papel de posibilidad de atender una avanzada de los españoles en aquella época. En 1826 hubo un levantamiento militar de José Zamora que intentó restaurar la dominación española. Para eso Zamora tomó el cuartel de Alajuela. Por supuesto fue derrotado y fusilado también, ¿verdad? En esa época existía la pena de muerte hasta 1878 que empezó a desaplicarse, a no aplicarse, y en 1882 se eliminó la pena de muerte como castigo máximo y se exaltó la defensa de la vida en ese sentido, hasta hoy siendo Costa Rica uno de los pocos países que en el siglo XIX habían abolido ya la pena de muerte. No fuimos el primero, pero sí estábamos entre los primeros que lo hicimos en aquella época. La incorporación al Ejército Federal, se crearon también las bases para desarrollar poco a poco una estructura militar costarricense, la del Ejército del Estado de Costa Rica, que empieza a cobrar forma alrededor de 1835 en adelante. Con anexión del partido de Nicoya, como les mencioné antes, se obligó a la necesidad de desarrollar un contingente armado para defender el territorio de Guanacaste, que Nicaragua lo pretendía y lo pretendió durante muchos años. Esa discusión, más que en el terreno militar, se mantuvo siempre en el terreno político de los organismos centroamericanos, organismos políticos centroamericanos. De manera que no tuvimos la necesidad de ir al enfrentamiento militar con Nicaragua. Cuando estuvimos más cerca de eso, me parece a mí, fue hacia los inicios de la década del 50, pero que se postergó ese conflicto militar con Nicaragua con motivo de la llegada de los filibusteros. Y nuestra lucha liberando a Nicaragua y a Centroamérica de los filibusteros acabó también con esa posibilidad al firmarse el Tratado Caña de Jerez en 1858, con el cual Nicaragua reconocía ya la incorporación del partido de Nicoya, Costa Rica, como parte del territorio. Entonces empezamos con Nicaragua más bien otro tipo de conflictos que fueron las disputas que llegan hasta nuestros días sobre el uso del río San Juan y la libre navegación que teóricamente nosotros tenemos allí, que Nicaragua la controla mucho contra nosotros. En 1834, el reclutamiento del ejército, la organización de las compañías militares, se estimaban más o menos en 1,000 hombres cada una y distribuidas en distintas partes del territorio nacional. Para esta época ya se ha reforzado un control civil sobre lo militar. 1834 empezaba a desempeñarse un papel muy importante. Cuando decimos control civil de lo militar es que el jefe del ejército no es un militar, es un civil. Y esa tendencia va a permanecer durante toda la vida del ejército, cada vez con más fuerza. Adquirió la mayor fuerza después de 1869, porque en el periodo posterior a la guerra contra los filibusteros entre 1860 y 1869, los militares ahí sí jugaron un papel importante, sobre todo después de la destitución de Juan Rafael Mora Porras
y de su fusilamiento el 30 de septiembre de 1860 y el fusilamiento del general Cañas el 2 de octubre de 1860. Entonces los militares ahí sí pasaron a jugar un papel muy importante, militares que se habían distinguido en la guerra contra los filibusteros, hasta que en 1869 el presidente de la República, Jesús Jiménez Zamora, les metió una estocada imponiéndoles un control civil, un jefe del ejército civil. Y a partir de ese momento, el jefe del ejército pasó a ser civil. Y los ministerios que en aquella época se iban desarrollando empezaron a mezclarse de manera que a la par del Ministerio de Guerra y Marina estaba simultáneamente a veces el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de tal otra cosa, o el de Gobernación. Entonces había Ministerio de Gobernación, de Hacienda y Guerra y Marina en una misma persona, y con eso se ejerció un control. Hasta que en el gobierno de don Julio Acosta, 1920-1924, se estableció el Ministerio de Guerra y Marina anterior como Ministerio de Seguridad Pública y se le bajó el perfil militarista a esa estructura militar que ya tenía. Después, una cosa importante es que desde 1834 se le impidió a los militares que pudieran participar en puestos de elección popular. Fíjense que es muy importante de el poder público, del poder estatal, del poder ejecutivo, legislativo. Esa era una manera como de sacar a los militares de la estructura política y de tenerlos controlados. En América Latina, muchos militares fueron jefes de las guerras de independencia, se quedaron con el poder después de las guerras de independencia y establecieron estructuras militares de poder. En Costa Rica no. Incluso se les prohíbe que participen, fíjense que es interesante, en puestos de elección público. Incluso se les prohibía participar a nivel municipal. Eso no quiere decir que los militares no tuvieran algún grado de influencia. Sí lo tenían, porque algunos durante el siglo XIX llegaron a tener plata. Y en los testamentos de aquella época se puede perfectamente analizar cómo tenían cantidades de propiedades o cantidades de platas y figuraban en la vida social del país de manera importante. Todavía es posible que quien me está oyendo no se acuerde de estas cosas porque estaban todos muy jovencillos, solo yo no. Pero en los años 60, todavía aquí en 1960, 1970, cuando se anunciaban bodas aquí en Costa Rica por los periódicos y se ponía la lista de padrinos que participaban en la boda, a veces aparecía mayor, capitán, teniente, coronel, tal, de la Guardia Civil ya no teníamos el ejército, pero tenían grados militares. Y eso era como muy distintivo todavía. Eso tiende a desaparecer después del gobierno de Oduber, ya muy radicalmente, porque todavía en el gobierno de Oduber se usaron los que llamaban, eran como unos oficiales mayores que acompañaban al presidente, tenían la función de acompañar al presidente permanentemente. Eran dos policías gigantescos que andaban siempre para arriba y para abajo acompañando al presidente. El último que los usó fue Oduber. Después de eso se acabó esa estructura militarista y pasó a ser más civilista y empezaron a desaparecer también del escenario público de anuncios, donde en anuncios de bodas y actos sociales aparecían los oficiales policiales con grado de militar, porque cuando se elimina el ejército en Costa Rica, los grados militares se van a mantener hasta el primer gobierno de Óscar Arias, cuando el ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, y el presidente Óscar Arias se proponen eliminar los rangos militares de la policía y entonces los cambian por comisionado 1, comisionado 2, comisionado 3, etcétera. Y eso se mantiene en el gobierno de Óscar Arias, pero viene el gobierno de Rafael Ángel Calderón y vuelve a establecer los grados militares y después viene Miguel Ángel y restablece otra vez grados civiles. Y ahí estaban en ese ping-pong de un lado para otro, ¿verdad? Hoy se mantienen algunos grados que corresponden a grados técnicamente militares, pero con carácter policial. De esa manera, el ejército fue desarrollándose desde 1835 con Braulio Carrillo, cuando llegó Morazán a Costa Rica en 1842 con su propio ejército y se enfrenta, digamos, Morazán al ejército costarricense, el ejército costarricense que estaba dirigido por un salvadoreño,
termina aliándose a Morazán, y frente a eso Braulio Carrillo no tenía nada que hacer, renuncia, prácticamente deja el poder, sale del país, entra Morazán, gobierna Costa Rica en el año 42 por breve plazo, nos vuelve a meter dentro de la República Federal donde nos había sacado Braulio Carrillo. En septiembre de 1842 Morazán fue derrocado y volvemos a salir de la República Federal nosotros en ese sentido. Para esa época el ejército estaba ya más desarrollado, consolidado en la estructura nacional. Con Morazán, digamos, era un militar importante, había sido presidente de la República Federal, ahí cobraron fuerza las estructuras militares. Sin embargo, Carrillo, de una mentalidad civilista importante, en 1841 hizo el llamado Código General de Carrillo, que fue la unificación de leyes que hizo el país en aquel momento de carácter nacional. Todavía hasta ese momento operaban en Costa Rica códigos españoles en la vida diaria. Carrillo hace el Código General de Carrillo y en ese código abole, elimina las ordenanzas militares que venían desde la época de Carlos III en el siglo XVIII operando, de manera que ahí empezó también a ejercer un control jurídico sobre el aspecto militar y así también disuelve las milicias ciudadanas y le resta fuerza a las municipalidades en esas milicias. En su lugar, Carrillo creó las juntas de orden público, juntas que impulsaron 2 batallones nada más integrados por 4 compañías en aquella época. Sí, Carrillo estimuló, digamos, a los militares con ciertos privilegios, mejorándoles sobre todo el salario y adquiriendo armas y algunas cosas así, y reorganizó la policía. Con Carrillo también se desarrolló un nuevo concepto de ejército. ¿Esto por qué? Porque había pretensiones de las inglesas sobre la zona mosquitia caribeña de Honduras, Nicaragua y parte de Costa Rica, y eso era una amenaza para nosotros, y Carrillo tiene que fortalecer la guarnición militar que había en Moín, en Limón, para defender esa zona, porque ahí habían actividades todavía cacauteras importantes que defender. Con Carrillo se estableció la llamada ronda, ¿verdad?, policial, que era una policía que le daba la vuelta a la ciudad de San José. ¿Cómo le daba la vuelta a la ciudad de San José? Es que la ciudad de San José era muy pequeñita. 1850, la ciudad de San José la pueden imaginar en extensión desde el Hospital San Juan de Dios hasta la calle 21, la calle de la Primavera, ahí donde inicia la estación del ferrocarril al Atlántico, y desde la iglesia del Carmen a la iglesia de la Dolorosa. Ese era el cuadrante que tenía la ciudad de San José, de manera que la ronda policial era una policía que le daba vuelta al límite de la ciudad. Por eso se hablaba de la ronda. Hoy obviamente no se le puede dar esa vueltita con una ronda cualquiera, se necesitarían muchas fuerzas policiales y motorizadas para darle la vuelta a la ciudad de San José. En aquella época eso se podía hacer caminando. Con el ejército de Morazán, ahí sí se fortalece el ejército ya como una institución fuerte. Caído Morazán, se mantiene el ejército, ya con Braulio, con José María Castro Madrid, se dispone ya un fortalecimiento del cuartel de San José. Esto es hacia 1847. Para esa época se concentra también ya un depósito de pólvora, que era importante tenerlo, y ya habían batallones en ciudades, en algunas ciudades del país. En 1848, frente a las pretensiones nicaragüenses sobre Guanacaste, se propuso construir el camino hacia San Juan del Norte, porque era la necesidad de llegar rápidamente. Esto sin necesidad de tener una dictadura. Las dictaduras generalmente desarrollan obras de infraestructura muy grandes y muy importantes, porque les interesa movilizar las tropas frente a conflictos internos para sostenerse. Los militares en el poder, para sostener las dictaduras o las tiranías, necesitan movilizar tropas o destacamentos policiales o militares o lo que sea, y entonces desarrollan obras de infraestructura. Todos los gobiernos que son dictatoriales generalmente tienen grandes carreteras, grandes puertos, grandes puentes,
etcétera, grandes aeropuertos, y se meten por todos lados justamente para poder ejercer un control territorial y un control de población importante. Bueno, nosotros no tuvimos necesidad de eso, salvo en este momento con Nicaragua a finales de la década de 1840, cuando se intenta construir la carretera al norte, al río San Juan, justo para poder defendernos frente a una amenaza de los nicaragüenses. Bajo el gobierno de Juan Rafael Mora Porras, 1849-1859, tras gobiernos, se fortalece el control civil sobre lo militar otra vez. Se declara que las Fuerzas Armadas son obedientes, no son deliberativas. Cuando se dice que no son deliberativas, quiere decir que no tienen derecho de participar en la discusión política y que se someten a lo que se decide políticamente por quienes gobiernan. Y se fortalece en el gobierno de Juan Rafael Mora con 2 cuarteles en San José, el Bellavista y el general que estaba ahí, donde estaba ahí el Banco Central, el de la artillería, como se llamó. En la estructura militar y el ejército que se venía formando no surgieron ni se dieron condiciones para que aparecieran caudillos militares. No había una fuerza militar profesional desarrollada y consolidada, y era el poder ejecutivo el que daba los grados militares, los ascensos. A veces el Congreso de la República era también el que distinguía con grados como el de general o alguna cosa así, o asignaba las pensiones importantes que se le podían dar a los funcionarios de Estado y entre ellos a los militares. En 1850, el 15 de abril, el presidente Juan Rafael Mora estableció el cuartel de la artillería, que fue donde se concentraron las principales armas y los cañones que habían en ese momento, junto con el cuartel principal. También el presidente Mora estableció los cuarteles de Alajuela y Heredia y reorganiza el ejército, como les explicaba hace unos minutos, para enfrentar la posibilidad de una amenaza militar de guerra con Nicaragua por el asunto de Guanacaste. Ya se había establecido para esa época un control del Estado sobre el aparato militar y del poder ejecutivo del presidente sobre el ejército. Eso también se traslada para que el Congreso sea el que otorgue los grados militares superiores, dejándole al poder ejecutivo los grados menores. Fíjense que trasladar la decisión del otorgamiento de grados al Congreso significaba una discusión más amplia. Es como si hoy los diputados tuvieran que discutir a quién se le da el grado, por poner un ejemplo, coronel o capitán o general, lo que sea, y no al presidente de la República. Eso provoca una discusión obviamente más amplia, más democrática y de mayor control, sobre todo en ese sentido. Para 1852-53, pensando en la posibilidad de la guerra con Nicaragua, el gobierno de Juan Rafael Mora trajo a Fernando von Salisch, que era un militar polaco muy importante que después nos ayuda mucho en la guerra contra los filibusteros, con la intención de organizar nuestras fuerzas militares y hasta de crear una academia militar que no fue creada finalmente, y por dicha no fue creada. Durante el periodo de la Guerra Nacional contra los filibusteros fue cuando el ejército de Costa Rica alcanza su máxima expresión y dimensión. 10,000 personas se movilizaron al ejército, entre los que eran propios del ejército, que eran casi 3,000, más 7,000 u 8,000 personas que se movilizaron voluntariamente. En 1855, vísperas de la guerra, el presupuesto del ejército era equivalente al 20% del presupuesto nacional. Solo piensen en esa cifra del 20% del presupuesto nacional para gastos del ejército. Si nosotros tuviéramos hoy un ejército y tuviéramos que destinar el 20% del presupuesto para el gasto del ejército, suponiendo que no hubiera crecido en nada desde 1855 hasta hoy, no tendríamos el nivel de escuelas que tenemos, el nivel de 1 millón de niños y jóvenes en educación, no tendríamos la universalidad del seguro social, la cantidad de hospitales que tenemos hoy en todo el territorio nacional, de los EVAIS, de toda la fuerza de salud tan importante de nuestro ejército sanitario de salud pública que está jugando ese papel tan heroico en esta lucha contra la pandemia, no lo tendríamos
si hubiéramos continuado con ese ascenso desde 1855, porque si en 1855, cuando todavía no habíamos entrado a la guerra, en 1856, destinábamos el 20% del presupuesto nacional al ejército y al armamento de las tropas, hay que pensar que hoy, si hubiéramos tenido un ejército, ese ejército se comería cerca del 30 o el 40% de todo el presupuesto nacional, con toda la corrupción que eso tiene también dentro del aparato militar. Entonces, fíjense que eso es una cosa importante, porque este porcentual que les estoy mencionando, en adelante se va a empezar a disminuir. Lentamente empieza a disminuirse, hasta que en la época de Tinoco vuelve a subir. En la dictadura de Tinoco, del 17 al 19 vuelve a subir. Cuando cae Tinoco, vuelve a caer el presupuesto de guerra y marina de aquella época. Hacia 1856, el ejército, por la necesidad de la guerra contra los filibusteros, llegó a tener casi 10,000 personas. El ingreso de Costa Rica a la guerra con Nicaragua modificó todo el panorama político, económico y social. La constitución del ejército, por su masividad, por la cantidad de personas que se incorporaron y de carácter voluntario, le dio un carácter nacional y libertador, con un alto grado moral en ese sentido, porque nuestro propósito era ir a liberar un país, a nuestro, de la presencia filibustera en el territorio nacional, que llegaron hasta Santa Rosa de Guanacaste, y liberar Nicaragua, pero sin dejarnos un solo pedacito del territorio nicaragüense, que pudimos habernos dejado hasta la ciudad de Rivas si hubiéramos querido, cuando nosotros la liberamos. La guerra contra los filibusteros fue de carácter prolongado. Hubo que movilizar tropas y así se hizo. Eso obligó a un gran reclutamiento de gente, de habituallamiento de todo lo que había que hacer para asegurar la comida de los combatientes, para financiar la guerra. Hubo que mantener la economía del café. Las mujeres se incorporaron más activamente a la economía de guerra. Había que sostener la guerra produciendo café y produciendo alimentos para los soldados. En tiempo de guerra, el ejército debía aumentarse en hombres y en gastos. En tiempos de paz, se tenía claro que el ejército tenía que disminuir esos gastos de guerra en todo sentido. Con motivo de la guerra, el ejército del 1856, el Ejército Nacional hizo también un boletín del ejército. Eso fue interesante porque eso era llevar la prensa al escenario de la guerra. Y la prensa tenía un propósito ahí de malinformar al enemigo, ¿verdad? Y de exaltar las gestas que de una u otra manera se iban haciendo. Los filibusteros también tenían sus periódicos en ese sentido. Grupos de extranjeros en San José, los alemanes jugaron un papel muy importante en apoyo a la guerra y también tuvieron sus medios informativos, la Gaceta Alemana de San José, el Weekly Album también, que se publicó en 4 hojas en inglés para los extranjeros que habían en el país. Todo esto contribuyó a desarrollar una prensa en el periodo militar, en el periodo de la guerra, significativa dentro de lo que se podía llamar, como le llamaba Simón Bolívar, la guerra de opinión. Bolívar a sus guerras llevó imprenta y periódicos y decía que la imprenta era tan útil como los pertrechos, ¿verdad? Porque jugaba un papel importante en ese sentido. Bueno, eso fue parte de eso. Con la guerra del 56-57, la institución del ejército se fortalece en su organización, en su inserción institucional dentro del aparato del Estado, que estaba debidamente regulado. Surgieron en la conciencia popular y nacional héroes de batallas y héroes nacionales, mártires, sus gestas, sus batallas se inmortalizan, se reconocen ampliamente en el territorio nacional y en el territorio centroamericano, las figuras especialmente de Juan Rafael Mora, José María Cañas, Juan Santamaría, José Joaquín Mora, el otro gran general, hermano del presidente, que fueron los 4 grandes nuestros, digámoslo así, de ese escenario. 3 de ellos militares, de dirección militar. También empiezan a fortalecerse los símbolos nacionales en aquella época, la bandera y el pabellón nacional, la música del himno que ya existía desde 1852, marchas militares que se desarrollan al calor de las batallas, escritas por Manuel María Gutiérrez, y en fin, todo eso empieza a desarrollarse.
entre ellos la Marcha Santa Rosa, tan linda que es esa marcha, ¿verdad? Que se desarrolla al calor de la batalla, la crea, la escribe el maestro Manuel María Gutiérrez. Terminada la guerra, el 14 de agosto de 1859, el coronel Lorenzo Salazar, que era el comandante del cuartel de artillería, y el mayor Máximo Blanco del cuartel principal, que se habían distinguido en la guerra de 1856-57, desconocieron el gobierno Juan Rafael Mora, le dan un golpe de Estado, lo obligan a salir del país hacia San Salvador y se inicia una década horrorosa de 1859 hasta 1869 con dominio de los militares, aunque no gobernaron ellos, los civiles que pusieron en el frente del gobierno, entre ellos José María Montealegre, eran como muñecos de los militares y ellos estuvieron detrás del poder. Dominio militar se mantuvieron durante una década. 1869, presidente Jesús Jiménez Zamora le impone a los militares un control civil y político. Son técnicamente neutralizados y destituidos. Y se establece también una medida muy importante por parte de Jesús Jiménez Zamora, que es la de desarrollar la educación escolar pública gratuita costeada por el Estado y obligatoria. Con esto empieza a destinarle plata al sector educativo más que al sector militar y empieza la caída de los militares desde el punto de vista económico. En abril del año 69, Máximo Blanco, militar, había presentado su renuncia y se reorganizaron los cuarteles principales, el de artillería y las comandancias de Alajuela y Cartago, controlándolas más. En esa época había un ministerio de guerra y marina en manos de un personaje muy importante que fue Eusebio Figueroa, que es el que restituye el control del poder militar por el poder político y el poder civil sobre lo militar. Y aunque llega un militar al gobierno en 1870, que fue general Tomás Guardia Gutiérrez, que había participado en la guerra de 1856 bajo las órdenes del general Cañas, es también el general Tomás Guardia Gutiérrez, presidente de la República en ese momento, el que establece el primer código militar en 1871, con el cual también controla a los militares jurídicamente y les impone el control, obviamente, político, civil, del mando de las estructuras militares en el país. Y en ese sentido, a partir de 1871, empieza a fortalecerse cada vez más en ese sentido el control civil sobre lo militar y empieza a debilitarse lo militar. En los gobiernos siguientes de Bernardo Soto y de Próspero Fernández en la década de 1880, con más fuerza se fortalece la educación secundaria, especialmente por las reformas de don Mauro Fernández de 1885 y 1886, que siendo Mauro Fernández ministro de Educación, era también ministro de Hacienda, con lo cual podía sacar plata para fortalecer educación y disminuir en gastos militares. Y en ese sentido empieza a refortalecerse la institución educativa y a disminuirse el peso del aparato militar. Y desde entonces en adelante empezó a decaer el aparato militar lentamente en el presupuesto. Disminuyendo el presupuesto, se iba debilitando la estructura militar. Todavía nos quedaba un simbolito ahí militar en el escudo nacional que tenía en la base de la corona unos cañones, o un cañón tenía ahí unas bolas ahí y en 1902 fueron eliminados los símbolos militares del escudo nacional, con lo cual se aseguró parte de ese proceso de carácter civilista que se venía afirmando en el desarrollo costarricense en ese momento. Los conflictos que se fueron dando en esa época ya no eran conflictos importantes, se resolvían más políticamente. Por otro lado, se fortaleció el aparato político institucional del país
porque desde la época de Tomás Guardia se fortaleció el régimen municipal. Y al establecerse el régimen municipal, se fortalecieron las municipalidades y los puestos de alcaldes y de miembros de los consejos municipales. Y al desarrollarse consejos municipales, empezó también a fortalecerse gobiernos municipales y empezó a diluirse el conflicto nacional para obtener el control del poder ejecutivo, porque la gente podía obtener controles locales. Entonces se distribuye el poder político. Ya la presión para la lucha política nacional no era tan grande, porque habían una serie de gobiernos locales fortalecidos en ese sentido, que eran importantes para justamente distribuir poder y aliviarle tensión al aparato político-militar, porque los militares no iban a pelear por una alcaldía, iban a pelear por el poder central. Y aquí les cortan en cierta manera las alas, fortaleciendo el proceso civilista del Estado costarricense. Hay que entender que ya para esa época teníamos una organización estatal administrativa diferente. En 1835 nosotros teníamos la primera división administrativa en departamentos: Departamento Oriental, Occidental y el Departamento de Guanacaste, que era por la anexión de Nicoya. En 1848 se crearon 5 provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y 2 comarcas: la comarca de Punta Arenas y la de Limón. La comarca de Punta Arenas evolucionó hacia provincia en la segunda mitad del siglo XIX, y Limón hacia 1902 por ahí se convirtió en provincia. Por eso el fortalecimiento de los cantones pasó a ser importante. Y los cantones eran muy poderosos. Piensen por un lado en el cantón nada más de Paraíso de Cartago. En aquella época, el cantón de Paraíso de Cartago llegaba hasta la costa caribeña, todo el territorio hasta allá. Por supuesto, cuando se van creando cantones, se van segregando esos cantones en otros más pequeños, y así se va construyendo el país que tenemos hoy en 7 provincias y en 82 cantones y en casi 500 distritos que tenemos. El ejército, a pesar de todo esto, se mantuvo en esa época de manera importante, reducido sí, pero se fue manteniendo en esa época. En 1870 en adelante es cuando se inicia verdaderamente el proceso de cambio, de más control de lo militar. Los emplazamientos militares, toda esta parte fue controlada por los civiles. Las conspiraciones que habían contra el poder político se encargaban y se podían controlar. Ya casi no hay movimientos militares. Entre 1870 y 1949 casi no hay conflicto político interno militar, ni siquiera graves procesos de transformaciones constitucionales. Entre 1821 y 1871 tuvimos 11 constituciones. ¿Por qué 11 constituciones? Porque cada grupo que se iba formando al calor del desarrollo de la economía nacional iba tratando de apropiarse del poder político para, desde esa perspectiva, tratar de organizar el Estado de acuerdo a sus propios intereses. Por eso es que hay tantas constituciones. Ustedes me podrían preguntar, ¿y eran tan diferentes las constituciones? No, eran todas muy iguales. Variaban en pequeños detalles, pero eran los detalles de control político, ¿verdad? Y eso era lo importante. Y eso significaba los distintos grupos o personajes políticos destacados que habían. En esa época, hasta 1889, no habían partidos políticos como hoy los conocemos. El caudillismo político sí estaba presente, pero no el caudillismo militar. Los caudillos políticos, porque eran los gamonales, los caudillos, los dirigentes políticos de las localidades que de pronto se lanzaban con la intención de ocupar cargos importantes en administración pública, y entonces se postulaban ahí para arriba, y entonces crearon un caudillismo. Por eso era una época de caudillos. Pero ya en 1889 se constituyen los partidos políticos, tal y como ahora existen. Y entonces a partir del 89 lo que va a haber es un ascenso de gobernantes a través de partidos políticos, y no de otra manera, y solo por partidos políticos
se podía hacer la intención de llegar a gobernar el país como se hace actualmente hoy. Alguien podría decir, ¿era más democrático o menos democrático? Depende cómo se vea. Si no teníamos partidos políticos y cualquiera podía aspirar a puestos de dirección, cualquiera que tuviera capacidad, en esa época las leyes electorales exigían que fueran hombres mayores de edad, con cierto capital, que supieran leer y escribir, en fin, habían ciertas condiciones. Las mujeres no podían participar. Entonces, dentro de esos, si no había restricciones de partidos políticos, quien podía participar eran muy poquitos. En el año 1889, los electores, en capacidad de nombrar presidente de la República, así como existe el colegio electoral en Estados Unidos, que lo acabamos de ver por las elecciones que acaban de pasar, era de 912 electores sobre 340,000 habitantes. El 0.3% de la población era la que escogía gobernante. Eso era democrático. Y si comparamos con hoy, no. Pero en esa época eso era lo democrático, porque hay que ubicarse en ese periodo. Bueno, en esa época, entonces, sin partidos políticos, el caudillismo era importante. Y el caudillismo se fortalece entonces con Tomás Guardia desde los niveles municipales que empiezan a desarrollarse en ese momento, ¿verdad? Hasta que aparecen los partidos políticos y le dan un giro importante en ese sentido al ambiente político nacional a partir de 1889. Justamente hay un intento de fraude. No hay un intento de fraude, hay un movimiento militar que hace el gobierno que se interpreta que es un movimiento de fraude a favor del candidato oficial. Y eso provoca una movilización de 5,000 campesinos. 1889, que era una enorme cantidad de población. Es como si hoy se movilizaran 400,000 personas en una marcha para defender el resultado de una elección. Entre ellas participaron las mujeres muy activamente. Por eso es que el presidente José Joaquín Rodríguez en 1890 trata de reconocer el voto de la mujer por el papel que las mujeres habían desempeñado en esas luchas para defender la elección del año 89. ¿Por qué habla José Joaquín Rodríguez de reconocer el voto? Porque partía de la idea de que las mujeres tenían derecho, pero no se les reconocía. No es lo mismo decir vamos a darles el voto a decirles reconocemos el voto. Si decimos vamos a darles es porque no existe, vamos a dar un derecho. Pero si decimos reconocemos es porque existe, pero no se reconoce. Bueno, aún así, con la gestión de un presidente no se pudo reconocer en 1890 en adelante el voto de la mujer hasta 1949, año en que también se abole el ejército formalmente. Fíjense que son dos instituciones muy importantes y aquí las mencionamos en paralelismo histórico desde el 89 hasta el 49. En la constitución de 1800, las constituciones que hubo hasta 1871, esas 11, todas fueron muy parecidas, por supuesto se distinguían por detalles, pero mostraban una inestabilidad enorme política en el país, por supuesto, porque era un periodo de gestación de clases sociales, pero y de una situación en que la economía nacional no había logrado tampoco una gran estabilidad, pero que se logra esa estabilidad económica con las exportaciones de café después de 1843 hacia Europa, aunque se paralizan por la guerra del 56-57, se vuelve a recuperar eso, se vuelve a restablecer esa tranquilidad de exportaciones, ese éxito. Viene la construcción del ferrocarril durante toda la década del 70 para agilizar las exportaciones a Europa. Eso le va a dar más estabilidad al país y la constitución del 71 se convierte en una constitución que va a llegar hasta 1949, si no es por el breve periodo de la dictadura de Tinoco que establece una constitución entre 1917 y 1919. Pero cayó Tinoco y restablecieron de nuevo la constitución del 71. De manera que esa constitución le dio estabilidad política al país porque distribuyó poder entre los alcaldes y las municipalidades y logró afinar después con la estructuración de los partidos políticos el acceso al poder de una manera más controlada, digámoslo de esa manera, para ejercer la vida democrática nacional. Y el país entonces despega en ese sentido
con mayor tranquilidad. Y la Constitución del 71 y la del 17, que es un sanguchito entre esa y la del 49, ¿verdad? Son las últimas tres constituciones poderosas de los últimos 150 años realmente que hemos tenido desde 1871 hasta ahora en ese sentido. Esa constitución mantuvo, digamos, la estructura del ejército disminuida, controlada, que era lo importante. Los grados militares, de acuerdo a la Constitución del 71, lo seguía otorgando el Poder Ejecutivo, control de los militares. Teníamos control de los militares, ¿verdad? En 1824, en el gobierno de don Julio Acosta, el control de los militares se pasa a un ministerio que deja de ser militar. Antes existía la Secretaría de Guerra y Marina, ahora pasa a llamarse Secretaría de Seguridad. Es una cosa diferente, el concepto baja en rango, le quita ese peso importante de lo bélico, de lo militar, para llamar seguridad. ¿Cómo se llama hoy el Ministerio de Seguridad Pública? Fíjense que es un concepto que ya se venía golpeando esa estructura de los militares desde aquella época. En 1875, el presupuesto de la Secretaría de Guerra y Marina era del 37.4%, mientras que el de educación era solo el 8%. Esto para decirles que hace un rato les dije que era el 20 y pico por ciento. Ahora el 37%. Si hubiéramos continuado con el ejército en 1949, no lo hubiéramos abolido, probablemente el ejército se lleva el 50% del presupuesto nacional. Porque así son. ¿Por qué? Porque requiere la compra de armas, de pertrechos, de balas, de un armamento que se renueva técnicamente cada 3 meses, de gran armamento pesado, armas de artillería, tanques, aviones, buques, todo eso, que son súper caros. Hoy son carísimos esos elementos bélicos, y por eso era importante disminuir en ese sentido. Hacia 1875 pocos cuarteles habían, el principal, el presidencial, el de artillería, las comandancias de Cartago, Heredia, Alajuela y Liberia. Eso era el país. En 1878 tuvimos un conflicto con Guatemala, o Guatemala con Centroamérica, que quiso imponerse el presidente Barrios. Entonces tuvimos que comprar un barco, crear una marina de guerra, y creamos hasta un cargo, almirantazgo de marina. Suena bonito el título para un comandante de la Marina costarricense con un barquillo que no duró nada más que unos cuantos meses, ¿verdad? Bueno, así fueron. Aún así, el ejército, digamos, se mantuvo, la estructura esta de la guerra y marina también, siguieron siendo ejercidos y controlados por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. No fue suficiente el conflicto con Guatemala para desarrollar la Secretaría de Guerra. Estaba controlada por la parte civil siempre, ¿verdad? En 1886, es una cosa importante, se le quitan las pensiones a los militares, pensiones de guerra, ¿verdad? De los militares, y se pasa a Hacienda. Una manera también de disminuirle poder a las rentas de lo militar y a ejercer control de la fuerza militar de la época. Ya a finales del siglo, el ejército estaba bastante debilitado, final del siglo XIX. De alguna manera, la Ley General de Educación de 1886 había fijado un mínimo de instrucción obligatoria para varones de primaria, que debía incluirse en el conocimiento de ejercicios militares. Pero ya era una cosita muy pequeñita por ahí, que estaba todavía. Servicio militar obligatorio se mantenía todavía en aquella época, pero era, digamos, relativamente débil. Se calcula que a finales del siglo XIX, sobre 340,000 habitantes, habían cerca de 20,000 personas, entre 26,000 y 40,000, que podían estar dándole vuelta, digamos, al servicio militar obligatorio y a las personas que estaban al servicio de las operaciones militares. En 1886 empezaron a establecerse contactos con Estados Unidos para enviar militares a especializarse en armamento,
en arreglo y mantenimiento de armas y en operaciones militares y en otras cosas, y se empezó a tener ya ahí una ayuda diferente. En 1889 se contrató un militar belga, Aristide Romain, para que contribuyera en la parte especialista de artillería, asesoría militar y en la preparación de oficiales en el país. Y empezaron a enviarse oficiales al extranjero también a estudiar. Entre 1890 y 1902, poca fuerza tuvieron los militares en ese sentido. En 1897 se aprobó una nueva ley del ejército, un nuevo código militar. De nuevo se volvió a afirmar allí el control de los militares por parte de los civiles, junto con el Código de Justicia Militar que se aprobó en 1898 y donde se organiza y se establecen atribuciones de los tribunales militares, pero regulados muy severamente y quitándole funciones a los tribunales militares para poder someter en la justicia civil a los militares que cometían cierto tipo de delitos. Bueno, eso fue parte de las cosas importantes que se dieron. Ya dijimos que en 1902 en adelante se disminuye el peso de lo militar cuando se le quita en 1902 al escudo nacional los dos cañoncitos como símbolo militar que tenía en su base. Y durante la administración de Alfredo González Flores, que se impulsa por parte de los Estados Unidos para toda la región del Caribe, una reorganización del ejército que existía en aquella época, porque muchos de los ejércitos que venían en Centroamérica y en América Latina eran ejércitos que venían desde la época de la independencia, y los Estados Unidos, modernizando las estructuras militares, propone crear guardias nacionales en lugar de ejércitos, como se llama la Guardia Nacional de Nicaragua, la Guardia Nacional de Haití, la de Cuba, etcétera, que eran verdaderos ejércitos con el nombre de Guardia Nacional. Aquí se propuso hacer algo parecido y Alfredo González Flores se opuso a esa reforma militar, con lo cual se enfrentó a los militares nacionales que querían esa reforma y a los militares extranjeros, a los intereses militares. Y esa fue una de las causas adicionales que sumaron para la caída del gobierno de Alfredo González Flores. ¿Verdad? 27 de enero del 17, Federico Tinoco, que era el militar a cargo del ministerio, se sublevó contra el presidente Alfredo González, le dio el golpe de Estado y durante 2 años, desde enero del 17 hasta junio del 19, ejerció una dictadura feroz donde fortaleció de nuevo el aparato militar del país. El presupuesto lo elevó y hizo caer el presupuesto de educación y de otros rubros de la administración pública. El gobierno de Tinoco cayó bajo la presión popular, las movilizaciones populares profundas que se hicieron en aquella época, a la caída del gobierno dictatorial de Tinoco, se vuelve a establecer un dominio civilista de la institución militar y se vuelve a tomar medidas para fortalecer educación y fomento lo que se llamaba, lo que corresponde hoy a obras públicas, en lugar de la cartera de guerra y marina, ¿verdad? Y ese significado importante, a pesar de que en 1901 y 1921 nosotros tuvimos guerras con Colombia, antes de que se separara Panamá en 1903, por motivo de una franja de territorial en disputa, que se la disputaban en la realidad las compañías bananeras de Colombia y de Costa Rica, porque eran tierras aptas para el banano. La guerra se produce, se mueve la frontera, se distribuyen las tierras en esas compañías. Después volvemos en 1921, ya con Panamá existente, que se había independizado en 1921, 1903 de Colombia. Tenemos una guerra en la misma región fronteriza para disputar regiones ahora vinculadas a la extracción de petróleo, porque se habían descubierto los mantos petroleros
en esa zona. Entonces se mueven los intereses petroleros de ese periodo para ponernos a pelear a nosotros. Muchas de las guerras internacionales se mueven de la misma manera por los intereses de las grandes compañías controladoras de materias primas, controladoras de materias de mercados de mano de obra barata y controladoras de mercados de colocación de productos, también para mover fronteras o para desarrollar estos controles geopolíticos de regiones. Bueno, el hecho es que pasamos las dos guerras sin necesidad de haber fortalecido el Ministerio de Guerra y Marina en aquellos años. Ya en 1923 pasó a llamarse el Ministerio de Seguridad Pública. Y en los años siguientes empezó a disminuir el monto destinado a seguridad pública. Les puedo dar algunos datos referentes a 1937, cuando en educación se disponían 5 millones de colones de la época contra 2.800.000 en seguridad. En 1939, 5.600.000 en educación contra 3.200.000 en seguridad. 1941, segundo año de gobierno de Calderón, 6,5 millones en educación, 3.800.000 en seguridad. Ya estaba la universidad funcionando ese año, en 1941. En marzo empezó a funcionar la Universidad de Costa Rica. Se había fortalecido la educación en general. 1943, con motivo de la Guerra Mundial, fortalece un poquito seguridad, pero siempre menos que educación. Teníamos 8,5 millones en educación contra 6.900.000 en seguridad. En época, ahora sí, de Teodoro Picado, 1945, 11,5 millones en educación, 7,5 millones en seguridad. Y en la víspera de la Guerra Civil de 1947, casi 18 millones en educación contra casi 8 millones en seguridad. Es decir, el esfuerzo se había apuntado a educación y obviamente salud, que empezaba ya a desarrollarse la Caja Costarricense del Seguro Social ya después de 1943. Respecto a la Caja del Seguro, nada más hay que decir que hubo un antecedente constitucional de fundación de la Caja, que fue el artículo número 10 de la Constitución de 1917, que estableció un capítulo relacionado con garantías sociales. Cayó la dictadura de Tinoco, no se rescata de la Constitución del 17 ese artículo 10, muere ahí, pero ese se podría considerar un antecedente constitucional de las garantías sociales, especialmente en materia de seguros sociales, como se afirmó ya en el año 43 de manera significativa e importante. Con la guerra, digamos, la declaración de guerra a Italia, Alemania y Japón en el año 41, se incrementaron un poco los gastos militares en la materia, en la parte de seguridad pública, porque se temía la agresión nazi-fascista al continente americano. Se hablaba de la quinta columna, que era más o menos la presencia en ese sentido de los alemanes y fascistas en América, y hubo hundimientos de barcos, incluso el vapor San Pablo en Costa Rica, que se le achacó en culpa a los militares nazis, etcétera. Todo eso contribuía a aumentar un poquito los gastos militares sin que hubiera una necesidad importante de eso. En el gobierno de Teodoro Picado del 44 al 48, el aparato militar era realmente débil y pequeño y poco significativo en términos generales. Para las elecciones de 1948 se había creado una situación muy tensa en el país con motivo de los fraudes que se hacían electorales en Costa Rica, que eran frecuentes hacerlos en todos los procesos electorales anteriores a 1948. No había un tribunal electoral como el que tenemos ahora, no había un padrón electoral como el que tenemos ahora, no había un buen control de cédulas en ese sentido. Entonces era muy fácil hacer fraudes electorales y podríamos asegurarse que todos los procesos electorales anteriores tuvieron visos de fraude de alguna manera. La del 44, que dio por origen al gobierno de Teodoro Picado, se acusó de fraude.
quienes perdieron en ese momento, León Cortés y los grupos que apoyaban a León Cortés, entre ellos el grupo de Figueres, consideraban que el gobierno de Teodoro Picado era un gobierno fraudulento que debía ser derrocado. No pudieron derrocarlo en ese momento. León Cortés permaneció vivo hasta 1946, posibilitando su candidatura hacia el año 48. Cuando muere, hereda la candidatura Otilio Ulate y don Pepe Figueres, que es uno de sus fuerzas de apoyo, van a la elección del 48 con la consideración de que si hay de nuevo fraude, ahí van a desarrollar un conflicto militar para destituir a quien gane la elección, que en ese caso era Calderón Guardia, porque hubiera sido un gobernante resultado de un fraude. Vinieron las elecciones con una situación muy tensa en el país y el Congreso en aquella época era el que recibía los resultados de las elecciones. La Asamblea Legislativa de la época, se llamaba Congreso, era el que conocía los resultados electorales y los tenía que aprobar o improbar, no aprobar. Y esto se había dado en 1914. Voy a explicar eso rápidamente. En 1914 participaron 3 partidos con 3 candidatos. Los candidatos Carlos Durán, el doctor Rafael Iglesias, que había sido 2 veces presidente de la República, y Máximo Fernández. Ninguno de los 3 candidatos tuvo el porcentaje para salir electo. El voto se fue a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa empezó a hacer negociaciones para ver a cuál de esos 3 escogían. No se pusieron de acuerdo en los 3, renunció uno de ellos, quedaron 2, no se pusieron de acuerdo en esos 2, entonces los descartaron. Y la Asamblea Legislativa en esa época, o el Congreso, era el que nombraba a los vicepresidentes, que se llamaban designados a la presidencia. Entonces nombraron los 3 designados en 1914, entre ellos Alfredo González Flores. Una vez que nombran los designados a la presidencia, llaman a ejercer a uno de ellos la presidencia. Así es como entra Alfredo González Flores a la presidencia. Pero aquí lo que me interesaba no era demostrar cómo entraba Alfredo González Flores, sino cómo la Asamblea Legislativa de la época, 1914, toma la decisión frente a una elección. Por eso en el año 48, cuando el proceso electoral se va a la Asamblea Legislativa o al Congreso, eso era válido, era legal, era constitucional. Bueno, con base al informe electoral que se presenta, anulan la elección de Ulate y en el momento de su nulidad, unos días después se levanta Figueres inmediatamente en armas para asegurar el resultado electoral de Otilio Ulate y se inicia la Guerra Civil de 1948. Pero antes de eso, en el año 47, en vísperas de todo este proceso, en plena campaña electoral, 2 diputados, Fernando Bolio Sánchez y Fernando Lara Bustamante, habían propuesto eliminar el ejército de Costa Rica y habían propuesto suspender del presupuesto nacional todas las partidas destinadas al armamento nacional y a la parte militar del país. Entonces, en ese sentido, ya habían inquietudes muy importantes y significativas destinadas a acabar con el aparato militar. En ese tanto, ese fue el antecedente para ir al gobierno ahora sí de Figueres y a la Junta de Gobierno y a la Constituyente de 1949, ¿cómo se llama? Para abolir el ejército, ¿verdad? En ese sentido. Cuando nosotros entramos a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y le declaramos la guerra a Italia, Alemania y Japón en diciembre de 1941, teníamos el ejército. Por eso es que hubo que fortalecer en ese momento un poco el ejército en presupuesto sin disminuir educación, que lo era más alto. Pero también estábamos aliados a los aliados que luchaban contra el régimen nazi-fascista que estaba encabezado por la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, que se incorporan a la guerra en diciembre de 1941, y nosotros detrás del ejército gringo, algunos costarricenses fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial con el ejército norteamericano.
guerra civil, empieza la guerra civil, un mes combatiendo para restablecer la candidatura de Ulate a la presidencia, triunfa el ejército de Figueres, demostrando a la vez que el ejército del gobierno era un ejército débil y que una fuerza militar de 4 gatos, para decirlo simbólicamente de esa manera, privada, un ejército privado como el de Don Pepe, podía derrotar un ejército estatal, constitucional, histórico, como el de Costa Rica. Y por eso Figueres se da cuenta de que el ejército de Costa Rica no era un ejército significativo, no era una institución poderosa, que era una institución muy débil, y frente a las iniciativas de los diputados Bolio y Lara, él empieza a madurar obviamente la idea de la abolición del ejército, cosa que se hereda al momento de la Junta. Figueres asume el poder, no le entrega el poder a Ulate, le da un golpe de Estado a Ulate, le impone el pacto Ulate-Figueres el 1 de mayo de 1948, diciéndole a Ulate: yo reconozco su presidencia, pero se la voy a dar hasta dentro de 2 años, dándole un golpe de Estado. Y se queda él gobernando, para lo cual establece la Junta Fundadora de la Segunda República, así la llama. En este concepto de la Junta Fundadora de la Segunda República, en función de 2 cosas. Una, que se celebraba el centenario de la fundación de la República declarada por el doctor José María Castro Madrid, era el año 48. Y segundo, porque Figueres ya venía sosteniendo la tesis que los gobiernos de Calderón Guardia y de Teodoro Picado, desde 1940 hasta 1948, habían traicionado el espíritu de la República, se habían convertido en gobiernos corruptos y que había necesidad de superar esa primera república, para lo cual había que fundar una segunda república nueva. Es más o menos lo que justifica el concepto de esa nueva denominación que le impone Figueres a su gobierno. Y entonces, 1947, Figueres, para hacer su guerra, también había pactado con un grupo de revolucionarios del Caribe, lo que se llama el Pacto del Caribe, que se integran a las fuerzas militares de Figueres a luchar en favor de Otilio Ulate contra el gobierno de Teodoro Picado en ese momento y en contra de la ascensión del gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, en posibilidad de que así lo hubiera decretado o lo hubiera declarado la Asamblea Legislativa. Y así asumió Figueres el 8 de mayo, que Santos León Herrera, que era el designado a la presidencia de Teodoro Picado, el que le entrega la presidencia a Figueres. Así el gobierno de Teodoro llegó hasta el 8 de mayo. Y el 8 de mayo el que no llega es Ulate, porque Figueres se queda en el poder. De esa manera Figueres inicia su gobierno. El 25 de mayo de 1948, Figueres consideraba que el ejército todavía era necesario y creó un departamento de defensa nacional dependiente del Ministerio de Seguridad Pública que él, Figueres, había creado. Y en el ejercicio de la Junta Fundadora de la Segunda República se discute ahí sí la necesidad de mantener o no el ejército. Lo que era una realidad ya era eliminarlo. El 1 de diciembre de 1948, la Junta Fundadora de la Segunda República toma la decisión de entregar el cuartel Bellavista a la Universidad de Costa Rica para impulsar el Museo Nacional. Fíjense lo que estoy diciendo. 1 de diciembre del 48, Figueres le entrega el cuartel Bellavista a la universidad para impulsar un museo nacional. Y ese acto es el que se señaló en la importancia de fortalecer la educación y es el mismo acto el que se ha asociado con la ceremonia oficial que se hizo para la disolución del ejército o la de su abolición. Cuando Figueres le entrega la universidad, el cuartel a la universidad, es cuando le da el mazazo a una de las almenas, a una de las cositas que tenía el muro, la muralla del cuartel. En ese acto hablaron
José Figueres, que era el presidente, Ladislao Gámez, que era el ministro de Educación, y Edgar Cardona, que era el ministro de Seguridad. Pero era Edgar Cardona quien en la Junta de Gobierno de la Segunda República había hecho la propuesta de abolición. O sea que tenemos al diputado Babolio Sancho, al diputado Lara Escalante en el año 47 y ahora Edgar Cardona en la Junta de Gobierno proponiendo la abolición del ejército, cosa que la Junta aprueba, por supuesto, y que Figueres también aprueba. Y en ese sentido, el acto de la entrega del cuartel a la universidad es lo que se celebra simbólicamente como la abolición del ejército en Costa Rica. Ahora veamos algunos detalles. La Junta Fundadora de la Segunda República dispuso el 11 de octubre de 1948, por resolución número 749, suprimir el ejército como institución permanente. Fíjense que la fecha exacta de la supresión del ejército por parte de la Junta es el 11 de octubre de 1948. Y se dice que se confía a partir de ese momento la defensa, el orden y la seguridad interna de las fuerzas regulares en la Policía Nacional, que hoy se llama Guardia Civil. Eso es lo más importante. El 25 de noviembre de 1948, ya la Junta de Gobierno había aceptado la abolición del ejército. Ya había entregado el cuartel Bellavista a la universidad. El 27 de noviembre de 1948, la Junta de Gobierno desmoviliza a la Legión Caribe, a esos militares extranjeros que habían venido a pelear aquí. ¿Por qué? Porque tenían conflicto interno con los líderes militares de Figueres, con Frank Marshall, con Pico Starkey, con Edgar Cardona, porque sentían que ellos querían jugar un papel más protagónico, esos militares, y darle un carácter más militarista a la Junta, y ellos no lo querían de alguna manera. Y entonces Figueres desmoviliza la Junta, prácticamente los hace sacados del país. Y el 1 de diciembre es cuando se le entrega a la universidad el cuartel Bellavista, declarando Figueres que la época de los cuarteles había quedado para la historia, iniciándose la época de las escuelas, los colegios, las universidades y los museos. Y el 13 de diciembre, paradójicamente, se crea la tesorería del ejército. Fíjense que todavía quedan funcionando algunas instituciones con ese nombre. Cuando se integra la Asamblea Nacional Constituyente el 3 de febrero de 1949, Figueres, al anunciar la integración de la Asamblea Nacional, anuncia también la abolición del ejército. Y así se propone en un proyecto de constitución política que la Junta presentó a la Asamblea Nacional Constituyente, que aunque ese proyecto fue rechazado, ya ahí estaba sembrada la semilla de la abolición del ejército para las personas que iban a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Y el 4 de julio de 1949, los diputados constituyentes, ahora Ricardo Esquivel Fernández, Juan Trejos Quirós y Enrique Montiel, proponen suprimir el ejército. Ese tema se vuelve a discutir el 18 de octubre de 1949, se vuelve a discutir el 31 de octubre de 1949, que es cuando la Asamblea Nacional Constituyente lo aprueba como artículo ya definitivo en la Constitución política. O sea, que aquí tenemos otra fecha fundacional de la eliminación del ejército, que es el 31 de octubre, cuando la Asamblea Constituyente aprueba en definitiva el artículo número 12 de la Constitución política. Ya ahora sí, toda la Constitución con su artículo 12 se aprueba el 7 de noviembre de 1949, que es cuando ya se establece de manera contundente la abolición del ejército dentro de la Constitución política al aprobarse la Constitución política. Así se elevó la proscripción del ejército a rango constitucional en 1949 en el artículo 12. ¿Se acabó el militarismo con la abolición del ejército? Esta es la pregunta para reflexionar en este final. Bueno, se eliminó el ejército, sí, pero se mantuvo una tendencia militarista
durante mucho tiempo en la formación de los dirigentes policiales, porque muchos dirigentes policiales de la Policía Nacional iban a entrenar a academias militares que habían en el Canal de Panamá, en Estados Unidos y en otras partes, donde se graduaban como oficiales militares, siendo oficiales de la fuerza pública policial. Entonces le daban un carácter militarista al entrenamiento de la policía, hasta que en los años 60, cuando se creó la Academia Nacional de Policía, en el gobierno de Francis Corliss, se creó la Academia Nacional, se empezó a visualizar la necesidad de fortalecer más una educación policial, no militar, de las personas que iban a formar parte de los cuerpos de seguridad pública. También se mandó a entrenar gente a Israel, Alemania, Corea del Sur, China, Taiwán. Al gobierno de la dictadura de Pinochet se mandaron a entrenar ante los carabineros, que eran verdaderos asesinos. Ahí incluso se entrenaron oficiales del OIJ, los enseñaban incluso a torturar gente y los ponían a practicar con los presos chilenos. Bueno, eso se hizo aquí en Costa Rica. Dichosamente eso ha sido superado y hoy no tenemos esas prácticas militares de esa forma en Costa Rica. Durante la década 70, más bien, la Academia del Murciélago en Guanacaste, que fue también usada para el escenario de la guerra en la lucha antisomocista y antisandinista en doble vía, para esa época, con participación de la CIA, incluso con el peligro que eso tuvo para Centroamérica por el escándalo Irán-Contras de la penetración de droga que se hacía para la venta de droga y el financiamiento de los cuerpos militares que operaban en esa zona, hasta que en el gobierno de Óscar Arias Sánchez, en 1986, Óscar le puso plazo a la embajada americana para que saliera de las zonas militares que tenían en Caste, cerraran las bases militares del Murciélago, y además Óscar Arias también hizo algo muy interesante, que fue darle un carácter civil a los grados militares que existían en la fuerza pública. El 1 de diciembre, Óscar Arias lo declaró como Día de la Abolición del Ejército, y bajo su gobierno y bajo el Ministerio de Gobernación de Rolando Ramírez Paniagua, se le eliminó a la fuerza pública el uso de rangos militares en su estructura administrativa y en el escalafón y en los uniformes y símbolos que debía usar la fuerza pública. Entonces empezó a usar en esa época lo que se llamaba comisionado 1, comisionado 2, comisionado 3, de esa manera. La supresión de los rangos militares fue una cosa muy importante. De nuevo se restablecieron en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier y nuevamente fueron suprimidos en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez en el año de 1998-2002, para decir que en general hay en la fuerza pública aún tendencias militaristas en ese sentido de su población, de su preparación, más que policiales, pero que siguen siendo todavía un elemento latente en algunos funcionarios de la fuerza pública, que les gustaría más prepararse en el campo militar que en el campo policial. A pesar de eso, hoy tenemos más presencia policial, no solo por la escuela Francis Corliss, sino también por la escuela que se ha construido con colaboración del gobierno de la República Popular China en la región atlántica del país, y que hoy es orientada a tratar de formar una presencia policial más civilista. Eso es lo que hoy celebramos. ¿Qué celebramos hoy? En esencia, la abolición del ejército. No solo eso, sino también celebramos que desde 1949 hasta hoy, durante 71 años, no hay un solo costarricense que haya sido movilizado al ejército obligatoriamente, bajo circunscripción militar al servicio obligatorio. No hay un solo joven que haya, digamos, pensado en la posibilidad de que haya sido obligado a una práctica militar y obligado a un servicio militar y obligado a ir a un ejercicio militar donde pudo haber sido también eliminado físicamente o haber participado en alguna guerra. Y hoy sabemos que ningún niño de Costa Rica que nazca nacerá soldado. Sus posibilidades y oportunidades están en función de la educación y el progreso social.
Y hoy sabemos también que gracias a la eliminación del ejército, tenemos también más caja costarricense del Seguro Social y que hoy el ejército nuestro no solo se constituye por los educadores del país, fortalecidos desde la Escuela Normal de 1914, ese ejército de educadores, sino también por el ejército de toda la fuerza sanitaria de la salud pública y de la seguridad social que valientemente han desarrollado esta lucha contra la pandemia, muriendo en ella como morían los militares en combate, médicos, enfermeras, asistentes de enfermería, todo el personal médico expuesto a esta gran pandemia. Nuestros héroes hoy nacionales no son militares, son los médicos y todo el personal paramédico y de la Caja Costarricense del Seguro Social, que gracias a la eliminación del ejército, hoy podemos verla refortalecida. Todo lo que se ha hecho en inversión pública hoy a propósito de la pandemia en estos 10 o 11 meses que llevamos, va a ser para que se queden con la caja, no para privatizar la caja, va a ser para fortalecer la caja, para enriquecerla, para ponerla más al servicio de la población costarricense, de su calidad de vida y de la longevidad que hoy tenemos. Si la longevidad la pudiéramos medir rápidamente, diríamos que hasta 1800 la expectativa de vida era de 30 años. 1900 era de 35 años. En 100 años solo habíamos aumentado en 100 años la posibilidad de vida. Y en 1943 era de 43 años. Pero que con la caja, hoy nuestra expectativa de vida ronda los 82 años para mujeres, los 78, 79 para los hombres. De manera que en este sentido eso se debe en parte también a la ausencia de ese ejército y a la ausencia de los gastos que ya no se destinan de esa manera para pertrechos militares y que hoy se pueden destinar para las necesidades de salud pública, de educación, de vivienda y de asistencia social que el gobierno de la República en sus distintas manifestaciones brinda y hoy asume con mayor responsabilidad ante esta grave situación que vive el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Vladimir. De verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento para con usted. Sumamente interesante todos los datos que nos ha brindado. Yo sé que hay muchos desconocidos para muchos de nosotros, ¿verdad? Y acá tenemos algunos comentarios que quisiera leerle. Dice la doctora Lorena Barbosa, ¿por qué motivo antes se podían hacer cambios constitucionales y actualmente es tan difícil hacer cambios desde la constitución política? Por ejemplo, que nuestros diputados, en lugar de ser elegidos por compromiso o favoritismo político, considero que por la complejidad actual del gobierno de los países debe cambiarse la forma de elección de los diputados a través de un concurso por atestados profesionales según necesidades del país. Me gustaría conocer su opinión, por favor. Los cambios constitucionales se hacen porque la Constitución permite que se hagan cambios. Antes de 1871, pocos cambios se hacían a las constituciones, porque lo que se hacían eran cambios totales. Entre 1821 y 1871 tuvimos en promedio una constitución nueva, en promedio cada 4 años y 8 meses. Pero a partir de 1871, con la constitución de Tomás Guardia, se hizo una constitución que se llama flexible. Esa constitución flexible permite hacer cambios a la constitución. Entonces, es una constitución que permitió muchos cambios. Por eso es que mantenemos una constitución prácticamente una sola desde 1871 hasta 1949, haciendo excepción del periodo ese 1917-19, que hubo una constitución que no sufrió cambios. Surgió la constitución y se acabó la constitución en el 19. Pero entonces es el mecanismo de facilidad de hacer cambios constitucionales. El órgano que hace una constitución se llama Asamblea Nacional Constituyente. Es el poder originario, el que origina una constitución. Pero ese poder originario le permite, ahora sí, a la Asamblea Legislativa, que se llama, para los efectos de modificar la constitución, poder constituyente derivado, porque le autoriza a hacer pequeños cambios a la Constitución. Entonces, la Constitución puede sufrir cambios. La Constitución actual ha tenido cerca de 60 cambios. Y hay en proyectos de ley
otros 60 proyectos de ley en posibilidad de volver a hacer cambios. Por eso es que hay ahora una idea de convocar una nueva asamblea constituyente para hacer una nueva constitución total. Esa es la discusión. Entonces, la constitución sí se puede modificar, pero requiere un proceso calificado que se lleva 2 años. ¿Por qué 2 años? Para que se discuta en 2 legislaturas. ¿Qué son las legislaturas? Son los periodos de 1 año de gobierno en que se divide cada gobierno de la República. Por ejemplo, la administración que estamos ahora, Carlos Alvarado, que empieza en el 2018 y termina en el 2022, pero se divide en 4 legislaturas: 2018 y 2019, 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022, desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril cada legislatura. Entonces, para hacer un cambio constitucional se requiere una discusión del cambio en 2 legislaturas. ¿Por qué 2 legislaturas? Para que no sea atropellado el cambio, sino para que sea meditado, sopesado, madurado. Por eso es que se dura tanto en cambiar eso. ¿Se debe cambiar la forma de elegir diputados? Hay discusión sobre eso. Primero, si se debe aumentar o no el número de diputados. Si nos vamos por el número de diputados, de cuántos deben haber y cuántos no. Si vamos a 1947, en 1947 habían 47 diputados, con una población que no llegaba al 1.000.000 de habitantes, con lo cual había un diputado uno por cada 20.000, creo que era, personas. En 1956, que se aumentó a 57 diputados, había un diputado por cada 17.000 personas, y ahora los mismos 57 diputados representan a 80.000 habitantes cada uno. Entonces hoy tenemos menos representación política. Si nosotros quisiéramos tener una representación equivalente a la de 1956, deberíamos tener como 220 diputados. En promedio mundial, en países similares al nuestro, con la misma cantidad de población, las asambleas legislativas se componen entre 180 y 220 diputados. Bueno, esa es una discusión si se aumenta o no. Yo en algún momento propuse que se aumentara en 30 diputados más, y ese fue un alboroto hace unos años. Hay en la Asamblea Legislativa un proyecto parecido, no es mío, pero parecido, de aumentar la lista de diputados a un número similar de 40 diputados más. Pero hay también una manera propuesta de dividir la elección de diputados por distritos electorales. Si ahora los diputados se eligen por provincias, un número por provincia, de acuerdo a la población de cada provincia, aquí se pretende hacer, por poner 42 distritos electorales que eligen solo un diputado cada distrito, al estilo como hacen los gringos, y 40 diputados nacionales. Entonces eso haría un congreso de 80 y pico. Y la Asamblea Legislativa en su nuevo edificio ha establecido un cupo casi de 150 diputados en el caso de que creciera el número de diputados para hacerlo. Esa discusión de diputados puede hacerse ahora, pero ya no sería aplicable. Cualquier discusión para cambiar la forma de elegir diputados y el número de diputados tiene que hacerse a partir del año 2022 para que, sí, 2022, 2023 o 2023, 2024, para que pueda empezar a funcionar alrededor del 2026. Antes no será posible cambiar eso y nos quedamos con los diputados que tenemos. Tenemos otros comentarios que por acá dicen que muy interesante, excelente exposición. Muchas gracias, don Vladimir, por brindarnos el conocimiento de esa historia tan valiosa. La abolición del ejército fue por lo que representaba económicamente más que por ser un país de paz. Pregunta la doctora Jessie Núñez. Digamos que las dos cosas. Digamos que nosotros tenemos una vocación pacifista desde el inicio de la independencia. Pacto de Concordia, pacto social fundamental o pacto de Concordia. Pacto prácticamente sin conflicto, de consenso. Así hicimos surgir nuestra primera constitución. Y aunque tuvimos conflictos, en aquella época eran conflictos pequeños, para decirlo de esa manera, ¿verdad? No hubo grandes conflictos importantes en el país, no resolvimos las cosas a tiros permanentemente. El grueso de nuestros presidentes ha sido de abogados, de educadores y de médicos, ¿verdad? Carlos Durán, José María Montealegre, el doctor Calderón Guardia, en fin, otros médicos que han estado por ahí gravitando en la vida nacional han sido importantes en ese sentido.
y militares, solo Tomás Guardia como militar, ¿verdad? Próspero Fernández y Bernardo Soto eran civiles con grado de general, pero eran fundamentalmente civiles. Entonces se desarrolló eso, se fortaleció una cultura orientada a la educación, a la cívica, al papel de respetar el resultado de las elecciones, de asegurar eso. Por eso tenemos cultura nosotros electoral y general de respetar los resultados electorales. Casi que no se cuestionan los resultados electorales en Costa Rica, de ninguna especie. El resultado electoral se acepta y la gente al día siguiente de las elecciones, como si nada hubiera pasado, acepta los resultados. Entonces tenemos esa cultura. Por supuesto que la parte de la plata era importante. He dado los datos significativos de lo que se destinaba, casi hasta un 40% para gastos militares. Hoy no se destina esa cantidad de plata, hoy se puede destinar eso a otros rubros. Y ojalá se siga manteniendo esa disposición de gastar lo menos posible en asuntos de seguridad y asuntos militares o policiales frente a educación, salud y vivienda, por lo menos como elementos principales. Así es. También, bueno, nos comenta acá la doctora Maureen Calvo que desconocía muchos de estos acontecimientos de la historia. Gracias por la charla. Excelente recorrido histórico, súper interesante. Después pregunta el doctor Marco Tulio Celedón si el cardonazo fue posterior a la eliminación del ejército, quiere decir que no fue un golpe militar, sino un ataque al Museo Nacional. ¿Es así? El cardonazo fue en el año 49. Lo del Museo Nacional fue el 1 de diciembre. Pero acordémonos que es hasta el año 49 cuando se empiezan a tomar los acuerdos de la Junta de Gobierno en relación a eso. Lo que se había dispuesto antes era entregar el cuartel a la universidad para que lo hiciera museo. Y el cardonazo se hace, entre otras cosas, porque hay, digamos, una discusión más profunda de todas las razones. Pero una es porque se decía que Cardona no estaba muy de acuerdo con las reformas que estaba impulsando Figueres, a pesar de que él había impulsado la reforma para la abolición del ejército, pero no eran esas, eran las reformas económicas en las cuales Cardona podía no estar de acuerdo. Pero la otra, la más importante, era la de conflicto con los sectores de presencia militar extranjera en la Junta de Gobierno, es decir, aquella lucha contra los elementos de la Legión Caribe que todavía tenían peso en Costa Rica, y algún conflicto que tenía ahí con Frank Marshall y Vico Starr, que también que eran altos militares de la Junta de Gobierno. Después, bueno, dice la doctora Duranti, qué interesante esta evolución sociopolítica y económica de nuestro país. Muchas gracias, excelente la exposición, excelente recorrido a través de nuestra historia. Es por todo esto que se hacen necesarias las luchas, nada ha caído del cielo para tener beneficios y derechos, debemos seguir luchando para no dejar caer lo que otros en el pasado nos facilitaron, dice la doctora Barbosa. La doctora Anabel Quiroz dice, importante conocer nuestra historia. El doctor Castillo dice, Costa Rica declaró la guerra a la Alemania nazi, ¿cómo estamos con eso? Ya usted lo mencionaba antes. También dice el doctor Castillo, algunos gobiernos en la actualidad, cuando el pueblo se manifiesta en las calles, habla de la vía del diálogo costarricense, dando a entender que las protestas no es de los ticos. ¿Qué tiene que decir a esto? Gracias. No lo entendí, las protestas. No, las protestas siempre han existido en Costa Rica, desde el siglo XIX, y las luchas sociales también, y las luchas de tomas de calles y todo ese tipo de cosas de distintas formas se han dado, y algunas a veces muy intensas. Las luchas contra la dictadura de Tinoco fueron brutales y fueron de grandes movilizaciones ciudadanas. Ya me voy a conectar. Vladimir, después, bueno, no, muchos comentarios con respecto a, más bien agradecerle, ¿verdad? Todo el recorrido histórico que nos ha dado, dice excelente historiador, me encanta el programa, así es la cosa, sería genial invitarlos para una próxima oportunidad. Después, excelente charla, excelente exposición y brillante expositor para escucharlo todo el día. Bendito Dios a nuestros hombres y mujeres valientes. Muchas gracias por la presentación. Don Vladimir, en realidad son comentarios... muchas gracias a ustedes, más bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación y por haberme permitido compartir con ustedes todo este rato.
Yo soy el agradecido y quedo a la orden para cualquier otra actividad con mucho gusto. Muchísimas gracias. Y le manda saludos, por cierto, el doctor Sequeira y el doctor Atencio. Mucho gusto igualmente. Muchas Muy gracias, buenos doctor. días a todos.